Al reanudar su viaje en Midgard, Zelos percibió algo inusual. Una leve atracción en su mente se desvaneció, y se dio cuenta de que la magia que había depositado sobre Baldur había desaparecido por completo. La repentina pérdida hizo que Zelos se detuviera un momento mientras los demás seguían caminando. Se preguntó en silencio, ¿significa esto que mis hechizos dejan de funcionar en cuanto dejo un reino? ¿O solo ciertos hechizos se basan en el tiempo o en efectos continuos? Quizás la diferencia en el flujo temporal entre reinos interfiere con cualquier cosa destinada a durar mucho tiempo. Esto es algo que nunca antes había experimentado, y no me gusta la idea de tener una limitación que aún no puedo predecir. Mientras Zelos permanecía sumido en sus pensamientos, el paseo se volvió silencioso, solo se oía el crujir de la nieve bajo sus pies. Atreus rompió el silencio de repente. ¿Qué ha estado pasando entre Freya y tú? ¿Crees que podría convertirse en tu media naranja? Preguntó Atreus. La pregunta fue tan repentina que sacó a Zelos de sus cavilaciones. Había estado intentando analizar la debilidad de su magia, y el cambio de tema lo tomó por sorpresa. Lo que pase en mi vida no es asunto tuyo, respondió Zelos. Su tono era tranquilo, pero era evidente que no esperaba que lo interrogaran así. Aún así, Atreus insistió más, como si hubiera estado conteniendo estas preguntas por un tiempo. Bueno, es decir, es demasiado mayor para ti, ¿verdad? Es una diosa. Es incluso mayor que papá y mamá. Si se juntan, ¿no se entristecería cuando tu vida termine mientras ella sigue viva? Parece una situación muy desigual. Zelos escuchó en silencio mientras Atreo hablaba. Lo dejó terminar antes de responder, y durante ese tiempo reflexionó sobre sus palabras. Realmente no lo veo como un problema, dijo Zelos. Hay miles de historias donde los dioses se entrometen con los mortales, y sus edades nunca los detuvieron. Además, conozco la magia. No se sabe qué puedo hacer una vez que comprenda mejor todo lo que quiero aprender. Si quiero igualar su edad, o al menos retrasar la mía, podría haber maneras de hacerlo. Aún solo conozco una pequeña parte de la magia. Planeo explorar todo lo que existe hasta que pueda hacer cosas que ni la imaginación más descabellada podría predecir. Atreo guardó silencio, pero solo un instante. Luego hizo una pregunta que hizo que Kratos y Zelos se detuvieran a la vez. ¿Crees que podrás traer de vuelta a mamá? Zelos y Kratos miraron a Atreus. La expresión del chico reflejaba una mezcla de esperanza y miedo, y Zelos comprendió de inmediato por qué Atreus lo preguntaba. Déjame decirte algo importante, dijo Zelos lentamente. Las almas son mucho más inteligentes y poderosas de lo que la gente cree. Son capaces de tomar sus propias decisiones, y si alguien las obliga, el resultado nunca será el deseado. Mira a Brock. Su cuerpo regresó porque la parte faltante de su alma quería regresar. No era consciente de su muerte, y por eso, su alma aceptó la restauración de forma natural. Pero mira a los Draugrs. Sus almas no quieren estar aquí. Fueron obligados a regresar, y el resultado es algo que nadie consideraría vivir jamás. No sé si esto es causalidad o correlación, pero no es coincidencia. Si madre quiere volver, podría hacerlo a su manera. Si no quiere volver, por muy fuerte que me vuelva, no la obligaré. Aunque tuviera todo el poder de todos los reinos, ¿de verdad querrías que la alejara de un descanso tranquilo solo porque la extrañas? Atreo no respondió. Bajó el rostro y caminó un poco más despacio. Zelos permaneció en silencio a su lado, porque a mitad de su explicación se dio cuenta de que también había estado hablando consigo mismo. Finalmente Kratos también habló. La paz y la muerte no son lo mismo, dijo Kratos. Algunos creen que deben estar relacionadas, pero no es así. Tu madre vivió su vida. Cargó con su dolor, su pena y sus alegrías. Encontró la paz en sus decisiones. No debemos perturbar esa paz. Kratos volvió a avanzar, aunque sus pasos eran más pesados. Zelos vigilaba su espalda y sabía que el hombre llevaba mucho más de lo que dejaba ver. Kratos había destruido un panteón entero, y no todos los dioses que mató merecían su destino. Falle había sido quien le enseñó a Kratos a transformarse. Perderla no era algo que Zelos pudiera comprender del todo, incluso conociendo toda la historia desde la perspectiva de un jugador. Zelos también había perdido a su madre en ambas vidas. Sin embargo, su dolor provenía de una vida humana, no de siglos de batallas, pérdidas y arrepentimientos. Los dos tipos de dolor no eran comparables, pero tenían similitudes. Lo que Zelos sí entendía era que debía asegurarse de que Kratos y Atreus continuaran su viaje como Falle lo había planeado.
2. Aunque ahora era parte de su aventura, Celos sabía que necesitaba dejarlos vivirla como su propia historia, mientras que él solo tocaba algunas piezas que no causarían un cambio masivo. 9. El grupo continuó caminando en silencio. Los tres reflexionaban sobre las implicaciones de lo que Celos había dicho antes. Finalmente, llegaron al lugar donde una espesa columna de humo negro había interrumpido su viaje. Atreus y Celos miraron a Kratos. Kratos sacó el dispositivo que Freya le había dado, el que contenía la luz de Alfheim. ¿Crees que Freya tenía razón?, preguntó Atreus en voz baja. Celos respondió rápidamente. 1.000 de experiencia enseña más que cualquier otra cosa. Freya sabe de lo que habla. Bueno, ahí no pasa nada, dijo Atreus. Kratos levantó el dispositivo. La luz empezó a activarse, su resplandor se extendió hacia afuera. Se acercó al aliento negro y empezó a empujarlo. Los tres avanzaron juntos mientras la luz avanzaba cada vez más, hasta que se volvió lo suficientemente brillante como para iluminar cada rincón del camino que tenían por delante. De repente, la luz estalló, disipando de golpe el aliento negro. La pared de humo se desvaneció por completo, revelando por fin el interior de la montaña. Dentro, les esperaba el camino hacia arriba, y Kratos y Atreus creyeron que ahora estaban un paso más cerca de su destino. Sin embargo, Celos sabía que algo diferente les esperaba más adelante. Mientras los tres continuaban explorando el interior de la montaña, finalmente se toparon con una estatua de alguien que parecía tener cabeza de ciervo, pero cuyo cuerpo tenía la forma de un humano común. Verla hizo que Celos se detuviera un momento, intentando comprender qué representaba la figura. Parece un ciervo bisón, pensó Celos mientras inspeccionaba la estatua frente a él con curiosidad. Atreus y Kratos, mientras tanto, recorrían los alrededores buscando otro camino, ya que el que tenían delante estaba bloqueado y era demasiado sólido para atravesarlo sin causar problemas innecesarios. Padre, Celos, ven aquí. Hay otro cuenco de arena y hay un acertijo escrito encima, gritó Atreus, alzando la voz para que pudieran oírlo con claridad. Celos y Kratos se acercaron a donde estaba Atreus, queriendo ver a qué se refería. Ninguna bestia uncida, ni esclavo temeroso. Ni árbol enraizado conoce mi llamado, leyó Atreo en voz alta cuando Celos y Kratos llegaron a su lado. El enigma quedó suspendido en el aire por un instante mientras cada uno lo reflexionaba. Libertad, respondió Celos mientras observaba el cuenco, y luego le dijo a Atreus que escribiera la runa en la superficie de arena. Cuando Atreus la terminó, la estatua con forma de ciervo comenzó a brillar tenuemente. El bastón que sostenía comenzó a reunir la luz que emitía, como si estuviera recogiendo la energía dentro de la montaña. Después de un breve momento, el bastón lanzó un rayo que se disparó directamente hacia la pared de piedra encantada que se encontraba frente a él. Las rocas comenzaron a desmoronarse pieza a pieza, y cada capa se desmoronó a medida que el rayo seguía emitiendo su efecto. Finalmente, el muro se derrumbó por completo, revelando un pasadizo oculto tras él. Kratos avanzó sin dudarlo, entrando en el camino estrecho, con Celos y Atreus siguiéndolo de cerca. Esa runa me recuerda a las que vi en los santuarios gigantes del templo de Tyr. ¿Crees que los gigantes ya estaban aquí?, le preguntó Atreus a Kratos mientras observaba el pasaje. No lo sé. Los pasajes aquí son demasiado estrechos para gigantes, respondió Kratos. En cuanto dijo eso, Atreus miró a Celos, y ambos intentaron contener su diversión. Celos logró mantener la compostura, pero Atreus falló, dejando escapar una risa más fuerte que Kratos notó de inmediato. ¿Por qué te ríes?, preguntó Kratos, volviéndose hacia Atreus confundido. Atreus se recompuso con esfuerzo, mirando a Celos para explicarse. Padre, los gigantes suelen referirse a la raza, no a su altura. Por eso deberían llamarse Jotun. Probablemente se les llamó gigantes porque hay muchos entre ellos lo suficientemente grandes como para merecer ese título, pero no todos los Jotun son así, explicó Celos. Kratos asintió, aceptando la aclaración, y los tres continuaron caminando por el sendero. El pasaje oculto conducía más profundamente hacia el corazón de la montaña y, a medida que avanzaban, comenzaron a encontrar más monstruos y enemigos. Estas criaturas fueron enviadas rápidamente, y cada una de ellas probó sus armas y habilidades a lo largo del camino. Celos estaba especialmente ansioso por probar su nueva arma, que cortaba a un Draugr de hielo instantáneamente debido a su filo, peso y equilibrio perfecto. Me gustaría usar esto más a menudo, comentó Celos mientras examinaba la espada en sus manos. Atreus también probó las mejoras de su arco y carcaj, mientras que Kratos aprovechó la oportunidad para ajustar su propio enfoque, dejándolos probarse a sí mismos mientras avanzaban.
Después de un largo período de caminata y derrota de enemigos, llegaron a un espacio abierto con una gran plataforma situada en el centro. Kratos notó que esta plataforma estaba conectada a un sistema de palanca que parecía estar destinado a elevarlos hacia arriba. Sin embargo, también vio que la plataforma no funcionaría correctamente sin apalancamiento adicional. Los tres saltaron hacia la zona inferior donde descansaba la plataforma, y en el momento en que aterrizaron, innumerables Draugrs comenzaron a elevarse. Surgieron de todos los rincones, como si hubieran estado esperando ser molestados. Más monstruos comenzaron a aparecer aleatoriamente por toda la sala, rodeando a Kratos, Zelos y Atreus desde todas las direcciones. Al darse cuenta de la situación, los tres prepararon sus armas. Zelos decidió usar un hechizo que llevaba tiempo queriendo probar, pero aún no había encontrado el momento oportuno. Bendición. Rechazar no muertos sagrados, lanzó Zelos, colocando la mano sobre la hoja de su espada recién obtenida. Una llama blanca se encendió en el metal, reemplazando el color naranja habitual del fuego común. Con eso, Zelos cargó hacia adelante y comenzó a abrirse paso entre los Draugrs. Kratos corrió a su lado, mientras Atreus le brindaba apoyo continuo desde atrás con flechas precisas. Zelos blandió su espada hacia uno de los Draugrs, y la criatura se desintegró inmediatamente al contacto. Esto hizo que Zelos sonriera levemente antes de realizar su siguiente movimiento. Desvió un golpe, giró para patear a un Draugr que intentaba emboscarlo y se movió de un enemigo a otro sin permitir que ninguna de sus armas lo tocara. Se concentró profundamente en su entrenamiento con Kratos, controlando cada parte de su movimiento, desde la fuerza detrás de cada golpe hasta la precisión en la punta de la espada. Nada se desperdició. Cada ataque, bloqueo y paso se conectaban con el siguiente, formando un flujo fluido de movimiento continuo. Pasaron más de 30 minutos mientras los tres luchaban juntos. Durante este tiempo, Kratos instruyó a Atreus sobre cómo conservar la resistencia y usar la precisión en lugar de la fuerza al luchar contra grupos de enemigos. La habilidad de Atreo con el arco mejoró notablemente y aplicó su entrenamiento con menos errores cada vez que lanzaba una flecha. Cuando el último enemigo cayó y la lucha cesó, los tres subieron a la plataforma. Zelos lo levantó dirigiendo su fuerza hacia arriba y luego cortó la palanca que lo mantenía en su lugar, asegurándose de que no hubiera interferencias mientras se elevaban. «Padre, ¿qué pasa después de que esparzamos las cenizas de madre?», preguntó Atreus de repente, pensando que su viaje estaba llegando a su fin. «Por ahora, eso es todo. Pero tenías razón cuando dijiste que el bosque cambió. Debemos prepararnos para cualquier peligro que pueda surgir en el futuro», respondió Kratos con su voz grave. «¿Qué opinas, Zelos?», preguntó Atreus, notando que Zelos parecía distraído. «Creo que huelo sangre», respondió Zelos, lo que hizo que tanto Atreus como Kratos lo miraran con confusión. Antes de que ninguno de los dos pudiera preguntarle más, un rayo concentrado impactó la plataforma. Zelos reaccionó de inmediato y creó una barrera que los protegió del impacto. Un fuerte chillido resonó desde arriba, revelando al atacante. Un dragón emergió del espacio abierto de la montaña, rodeándolos con hostilidad. Atacó de nuevo, pero la barrera aún resistía, obligando al dragón a volar hacia arriba, hacia el espacio abierto, mientras Zelos, Atreus y Kratos continuaban subiendo a la plataforma, escuchando los gritos distantes de la criatura. Cuando los tres finalmente aterrizaron en la cornisa que conducía al interior de la montaña, empezaron a oír los fuertes rugidos del mismo dragón que los había atacado antes. El sonido resonó por las paredes de piedra, y mezclado con el ruido se oía una voz familiar que transmitía un pánico muy marcado. «Ah, fuera, fuera». La voz que siguió era sin duda la de Sindri, aguda y temblorosa, lo que inmediatamente hizo que Atreus entrara en pánico. Antes de que pudiera pensar con claridad, echó a correr hacia la salida de la cueva, impulsado solo por el miedo a perder a su amigo. «Atreus», dijo Kratos mientras lo agarraba del brazo, deteniéndolo antes de que se lanzara directamente al peligro. Atreus forcejeó un instante, pero Kratos lo sujetó con firmeza, mientras Zelos se mantenía a un lado y miraba hacia afuera con una expresión más concentrada, pensando ya en cuánto podría rescatar del dragón una vez que terminaran. «Es Sindri, tenemos que ayudarlo», insistió Atreus. Su tono era desesperado, como si pensara que Sindri no sobreviviría ni un segundo más. Los miró a ambos, esperando que alguien asintiera y se moviera. Kratos finalmente asintió. «Buscad una distancia segura para lanzar vuestros ataques». «Zelos, conmigo», ordenó, y los tres comenzaron a correr por el último tramo de la cueva.
La luz del sol al final se hacía más intensa a medida que se acercaban, revelando la ladera abierta de la montaña. Al salir, vieron la enorme figura del dragón bajando sus garras hacia una pequeña figura en el suelo. La túnica azul de Sindri dejaba claro que era él. Zoltrak, dijo Zelos, lanzando inmediatamente su hechizo hacia la garra del dragón. El golpe obligó a la criatura a retirar la mano, mientras Atreus corría hacia adelante y disparaba varias flechas hacia las escamas expuestas alrededor de su vientre. Las flechas rebotaron sin causarle daño, y lo único que lograron fue irritar aún más a la criatura. El dragón alzó la cabeza y se preparó para soltar un aliento relámpago. Zelos sintió la carga que se acumulaba en su garganta, así que invocó una gran roca frente a él y la lanzó directamente a la boca abierta del dragón. Justo después de que la roca volara, Kratos lanzó su hacha, que la cubrió de hielo. En el momento en que el dragón intentó soltar el rayo, el aliento chocó contra la roca congelada y desencadenó una violenta explosión interna. La cabeza del dragón se sacudió hacia atrás y todo su cuerpo se estremeció al quedar inerte por un instante. No estaba derrotado, pero sí aturdido. Atreus rápidamente puso a Sindri a salvo tras un grupo de rocas. Zelos levantó una gran barrera sobre ellos para protegerlos de cualquier ataque errático. Kratos y Zelos permanecieron al frente, observando cómo el dragón se ponía en pie con dificultad. Mientras el dragón se recuperaba, Zelos comenzó a cantar un hechizo que quería probar. Varias copias de sí mismo aparecieron en destellos de luz, cada una tomando posición alrededor del dragón. Se movieron en una formación que rodeó a la bestia, y cada copia invocó cadenas hechas de las bandas carmesí de Citorak. Las cadenas se engancharon en las extremidades, alas y cuello del dragón, y todos los clones trabajaron juntos para tirar del dragón hacia abajo. La criatura forcejeó, agitándose violentamente mientras las bandas se hundían en sus escamas, pero la fuerza colectiva de los clones la dominó y la mantuvo inmóvil. Kratos vio que Zelos ya había tomado el control de la batalla y comprendió que su fuerza no era necesaria. Sin nada más que hacer, se acercó a Sindri y Atreus, observando en silencio cómo Zelos preparaba otro hechizo. Zelos levantó la mano e invocó una gran lanza de luz, que giró rápidamente hasta asemejarse a un taladro. Voló hacia arriba y apuntó con el taladro a la boca cerrada del dragón. Las cadenas impidieron que la criatura la abriera, y en el instante en que la lanza giratoria atravesó las escamas que rodeaban su mandíbula, el dragón dejó escapar un grito ahogado. Zelos continuó invocando más lanzas de la misma luz, que comenzaron a llover sobre el cuerpo de la criatura. Cada impacto se clavaba en el dragón como si lo clavara al suelo. Sindri y Atreus observaban en silencio. Aunque a ambos les disgustaban los dragones, la visión poco a poco los incomodaba. La gran cantidad de lanzas dejaba claro que Zelos no se contenía ni un ápice. El cuerpo del dragón estaba cubierto de docenas y docenas de perforaciones brillantes. Finalmente, Zelos invocó una gran espada de luz. De un tajo limpio, cortó la cabeza del dragón, poniendo fin al combate. Su cuerpo se quedó inmóvil, y la montaña volvió a quedar en silencio mientras Zelos descendía flotando. Aterrizó en el mismo instante en que la cabeza cercenada del dragón cayó a su lado, casi en el momento justo. Sin esperar, Zelos invocó una estrella del abismo. Esta vez, la formación del hechizo incluía los mismos símbolos alquímicos que había usado para crear a sus 5 demonios. Sabía exactamente lo que quería. La cabeza y varias partes del cuerpo del dragón fueron atraídas hacia el círculo mágico, donde lentamente cambiaron de forma. La carne y el hueso se retorcieron y solidificaron formando un par de alas y un par de ojos con rasgos dracónicos. Todo el proceso resplandeció con una energía intensa. Atreus, Sindri y Kratos se acercaron a él con cuidado. Zelos continuó cantando hasta que los objetos parecieron estar completos. Para finalizar el proceso, se cortó la muñeca y dejó que su sangre fluyera sobre las alas y los ojos. Los objetos absorbieron su sangre y comenzaron a arder con una luz brillante. Cuando el resplandor se desvaneció, Zelos los levantó con ambas manos. 2 objetos de esencia completamente formados reposaban en sus palmas, alas y ojos de un dios dragón. Exhaló un suspiro de satisfacción antes de volverse hacia el grupo. Uno fue una batalla durísima, dijo Sindri con torpeza, aún sin saber cómo procesar lo que acababa de presenciar. Kratos dio un paso al frente y emitió un comentario inusual. Bien. Pero si puedes terminar una pelea pronto, termínala. No dejes lugar a errores, dijo Kratos. Era un cumplido, y tanto Zelos como Atreus sabían lo inusual que era ese elogio. Podían contar con 2 dedos las veces que había elogiado. Atreus señaló los objetos. ¿Qué son esos? Zelos sonrió levemente.
Objetos de esencia. Uno es un par de alas que permitirán a quien las reciba invocarlas cuando quiera y usarlas para volar. El otro es un par de ojos, mejorados con mi magia para que el usuario pueda ver el mundo como yo. Los tres reaccionaron con sorpresa. Kratos se recuperó primero. Atreus, sin embargo, inmediatamente fijó su atención en las alas. Quiero las alas. Si estás dispuesto a dármelas, dijo Atreus. Zelos convirtió las alas en luz, y ésta se fundió suavemente con la espalda de Atreus. Atreus sintió que la energía se asentaba tras sus hombros. Zelos miró entonces a Kratos y le ofreció los ojos. Kratos dudó, pero finalmente aceptó. Al finalizar la fusión, Kratos abrió los ojos y vio el mundo con mucho más detalle que cualquier otra cosa que hubiera conocido. Desde donde estaba, podía ver su hogar como si estuviera a poca distancia. Vio el sutil movimiento del bosque, pequeños cambios que normalmente pasaba por alto. También vio la luz que él y Atreus emitían, la misma que Zelos había descrito antes. Su divina presencia era visible como tenues capas de color. Miró a Zelos y notó que su presencia no solo brillaba intensamente, sino que también oscilaba entre diferentes colores, cambiando casi constantemente. La única otra presencia que actuaba así era Atreus, cuya aura oscilaba entre un dorado brillante y un azul intenso. Kratos no entendía el significado de los colores y no quería pensar demasiado en ello. Cerró los ojos de poder y recuperó su visión normal. Mientras tanto, Atreus ya flotaba sobre el suelo. Batía con entusiasmo sus nuevas alas, elevándose en el aire mientras intentaba mantener el equilibrio. Tan pronto como Zelos terminó de elaborar los objetos en los que había estado trabajando, Sindri, que lo observaba desde un lado, se encontró incapaz de ocultar el asombro que crecía en su expresión. Sindri había visto muchas artesanías en su vida, y había realizado aún más, pero la visión de Zelos dando forma a los materiales sin poner un solo dedo sobre ellos le hizo casi olvidar cuánto tiempo había vivido. Cuando notó que la esencia de los objetos terminados permanecía intacta y completamente preservada, Sindri caminó hacia Zelos inmediatamente después de que Zelos terminara de entregar sus regalos a Kratos y Atreus. ¿Qué clase de magia es esa? Nunca he presenciado nada ni remotamente parecido, y puede que sea una de las visiones más extraordinarias que estos viejos y cansados ojos hayan visto jamás, dijo Sindri, mirando fijamente a Zelos con genuino asombro. Zelos le devolvió la mirada con calma. Tienes un ojo muy agudo para estas cosas, pero por desgracia, no es algo que compartiría a la ligera con nadie. Ni siquiera padre ni Atreus conocen el método exacto de esta magia, respondió Zelos. Sindri no pareció ofendido ni decepcionado. Oh, no me atrevería a pedir algo tan raro. Poder verlo aunque sea una vez es algo que atesoraré durante mucho tiempo. Cuando vives tanto como yo, te das cuenta de que ya casi no queda nada en el mundo que pueda sorprenderte. Sin embargo, aquí estoy, sintiéndome como un joven artesano de nuevo, dijo Sindri, antes de empezar a rebuscar en su bolso. El bolso parecía pequeño, no más grande que una simple bolsa rectangular que cabía en la palma de la mano. Sin embargo, la profundidad del interior y los objetos que Sindri sacó no concordaban con su apariencia exterior. Utilizaba el mismo principio espacial que el cubo en el que Zelos confiaba para guardar sus pertenencias, una técnica que comprimía los objetos hasta que eran convocados por la magia de Zelos. Tras buscar durante un buen rato, Sindri sacó un juego de flechas verdes. Zelos, que ya sabía qué papel desempeñarían estas flechas en el futuro, no reaccionó con sorpresa. Esto es por permitirme ver esa maravillosa exhibición y por salvarme la vida antes. Estas son flechas de muérdago trenzadas. Vuelan más rectas que cualquier otra cosa, tan rectas que incluso Heimdall tendría dificultades para vencerlas, dijo Sindri mientras se las entregaba a Zelos. Zelos las tomó sin dudarlo. Gracias, pero creo que se las estás dando a la persona equivocada. No uso arco, respondió Zelos. Sindri parpadeó y se dio cuenta de su error. Le quitó las flechas a Zelos y se las entregó a Atreus, quien acababa de aterrizar tras probar las alas que había recibido antes. Gracias. Brok ya trabajó en mi arco, así que ya no necesita flechas, pero gracias de todos modos, dijo Atreus. Su tono ofendió sin querer a Sindri, quien empezó a divagar sobre lo anticuados que eran los métodos de Brok y cómo su artesanía carecía de ciertos refinamientos que Sindri creía que solo él podía proporcionar. Las divagaciones finalmente llevaron a Sindri a sacar un diente de su bolsillo, uno que se parecía a los dientes del dragón con el que Zelos había luchado recientemente. Sindri inmediatamente comenzó a encantarlo.
Al terminar, rozó el diente encantado contra la cuerda del arco de Atreus. Zelos sabía que una sola pasada solía bastar para este tipo de mejora, pero Sindri lo rozó más de 10 veces con visible irritación. Cuando Sindri retrocedió, Atreus tensó la cuerda del arco para probarla. Una densa oleada de relámpagos se concentró mucho más rápido que antes, y Atreus la tensó al máximo antes de disparar. La flecha de energía viajó en línea recta e impactó un grupo de cristales rojos que explotaban al contacto contundente. El impacto provocó una gran explosión, amplificada por la mejora de Sindri. La explosión fue lo suficientemente poderosa como para casi igualar la fuerza que Zelos producía al lanzar un hechizo básico de bola de fuego, aunque la explosión tuvo un área de efecto notablemente más grande. Kratos, que aún mantenía la vista activa percibiendo la magia, vio cómo la energía se concentraba en el arco de Atreus y miró a Zelos. Zelos observaba la explosión con la misma atención. «Genial», murmuró Atreus, incapaz de decir nada más. Sindri explicó con orgullo cada detalle de la mejora que le aplicó al arco, complacido de que el resultado superara sus expectativas. Los tres reanudaron su viaje después, dejando a Sindri para que limpiara los escombros que Atreus había creado accidentalmente. Mientras Kratos caminaba junto a Zelos, inició una conversación. ¿De verdad así es como ves el mundo? ¿A través de colores y patrones que reflejan su naturaleza?, preguntó Kratos. Zelos se sorprendió visiblemente de que Kratos se interesara por tales detalles. Sí, y hay algo que debes saber. Si observas detenidamente a Atreus, verás una sustancia negra acumulándose a su alrededor. Se forma debido a su incertidumbre y a su desconocimiento de quién es. Puede parecer que está bien por ahora, pero cuando esa oscuridad se vuelva tan grande y visible que ya no necesites buscarla, no le hará ningún bien, explicó Zelos. Kratos volvió a mirar a Atreus y, por primera vez, vio la tenue esencia que Zelos describió. Era algo que no había percibido antes. La visión provocó en Kratos una preocupación silenciosa pero profunda. ¿Puedes quitármelo?, preguntó Kratos. Zelos negó con la cabeza. No. Puedo evitar que se propague, pero solo tú puedes eliminarlo por completo, respondió Zelos. Kratos guardó silencio mientras Atreus seguía adelante, ajustando y arreglando la correa de su carcaj. Al ver esto, Kratos aceleró el paso y llegó hasta Atreo. Le puso una mano en el hombro y usó una de sus flechas para asegurar la correa del carcaj. Soportamos el dolor. No tenemos armas defectuosas, dijo Kratos, ofreciendo una guía sencilla pero firme. Atreus asintió. Zelos los observó en silencio desde atrás y dejó escapar un pequeño suspiro, dándose cuenta de que una vez más no había logrado convencer a Kratos de que le contara la verdad a Atreus. Comprendió que Kratos acabaría buscando a Freya por eso. Los tres continuaron adelante por la montaña hasta que llegaron a una zona que les exigía escalar. Atreus comenzó a ascender lentamente usando sus alas, mientras Kratos le recordaba que debía reducir la velocidad y controlar su ritmo, y Zelos flotaba junto a ellos a una velocidad constante. Cuando los tres comenzaron a subir hacia la cima de la montaña, Kratos no permitió que Zelos volara directamente hacia arriba, aunque Zelos podría haber llegado a la cima con poco esfuerzo. Kratos había visto algo débil y distante que solo él y Zelos parecían capaces de percibir, y debido a esto, no quería que Zelos se alejara demasiado o llamara la atención. Zelos, que flotaba ligeramente sobre el suelo mientras caminaban, comenzó a notar la inusual acumulación de magia cerca de la cumbre. Había una presencia que brillaba como el sol, tan brillante que era casi cegadora, incluso para él. Junto a ese brillo, había otras dos presencias que se sentían inestables, como una tormenta que poco a poco se iba formando y se preparaba para liberar su fuerza en cualquier momento. A medida que se acercaban, los tres comenzaron a escuchar el débil sonido de voces que resonaban desde lo más alto de la montaña. Zelos reaccionó de inmediato y lanzó una barrera de ocultamiento a su alrededor, junto con una barrera de protección encima. El ocultamiento los hacía silenciosos, invisibles e incluso indetectables, mientras que la protección disminuiría el riesgo si algo descendiera de la cima. ¿Oyen esas voces?, preguntó Atreus, bajando la voz aunque no estaba seguro de si importaba. Tranquilo, chico, respondió Kratos con tono serio. No te preocupes. Estamos dentro de mi hechizo de ocultación. Aunque gritaras a todo pulmón, nadie podría oír nada, dijo Zelos. Atreus, curioso y con ganas de comprobarlo, alzó la voz y gritó con fuerza. El hechizo aguantó, pero Kratos se enfureció por el riesgo innecesario.
Muchacho, dijo Kratos bruscamente, con una mirada que hizo que Atreus terminara su prueba inmediatamente, aunque Kratos no lo regañó más. A medida que se acercaban, las voces se hicieron más audibles. ¿Sabes por qué estamos aquí? ¿Mi última visita te soltó la lengua? Dijo una voz que Kratos reconoció al instante. El tono, la forma de hablar y la forma de las palabras coincidían con Baldur, el mismo hombre con el que habían luchado y derrotado antes. Kratos giró la cabeza hacia Zelos, que flotaba silenciosamente a su lado. Eso suena igual que el hombre que vino a nuestra casa. Creía que ya te habías encargado de él. Susurró Atreus. Eso mismo pensé yo, respondió Zelos en voz baja. Kratos les hizo callar a ambos para poder concentrarse en la conversación que se desarrollaba sobre ellos. Veo que esta vez trajiste compañía. Debe ser importante si los hijos de Thor están dispuestos a aparecer. Dime, ¿siguen dándose la lata intentando impresionar a tu padre? Dijo otra voz, y Zelos la reconoció al instante. Mimir. Esto confirmó que las otras dos presencias que observaban la cumbre eran Magni y Modi, los hijos de Thor. Un viejo amigo, pensó Zelos, recordando cuánto tiempo había pasado desde la última vez que habló con Mimir. Había estado demasiado ocupado durante su viaje anterior como para hablar con él. El hombre tatuado. Las huellas indican que ahora viaja con otro niño, no solo con la hechicera. ¿A dónde irán después? Le preguntó Baldur a Mimir. ¿Y por qué iba a saberlo? Preguntó Mimir, visiblemente molesto. Eres el hombre más inteligente del mundo, ¿verdad? Le dijo Magni a Mimir. También es más inteligente que todos los muertos, respondió Mimir en un tono seco y sarcástico. Ayúdame y yo te ayudaré. Dime dónde están y hablaré con Odín sobre tu situación, dijo Baldur, intentando llegar a un acuerdo. Mimir lo interrumpió antes de que pudiera terminar. Tu padre no me liberará, Baldur, ni permitirá que me mates. No tienes absolutamente nada que ofrecer. Así que acepta tus amenazas, acepta tus preguntas, llévate a estos dos inútiles y vete. Mimir los insultó a los tres sin dudarlo, sabiendo que ninguno podía hacerle daño sin el permiso del propio Odín. Cuando nadie te esté mirando, volveremos por tu otro ojo, dijo Modi, profiriendo una amenaza que sonó más infantil que intimidante. Baldur parecía decepcionado con los dos hermanos y los insultó por su falta de utilidad mientras los tres comenzaron a prepararse para irse. Zelos flotó hacia arriba para explorarlos, observando cómo los tres desaparecían de la vista gracias a una invocación de cuervos. Zelos reconoció esa magia al instante. Pertenecía a Odín. Por ello, convocó de nuevo a varias águilas y las envió volando hacia los cuervos que observaban la cima. Luego lanzó una gran barrera a lo largo de toda el área, que sirvió como un hechizo antidetección, ocultando la cumbre de los cuervos de Odín y otras formas de vigilancia. Kratos finalmente llegó a la cima, con Zelos y Atreus aterrizando cerca de él una vez que estuvo a salvo en la cumbre. Mimir, todavía atado e incapaz de moverse, sintió algo extraño pero no podía comprender qué había cambiado en el entorno. Zelos había mejorado su magia de ocultación hasta tal punto que incluso alguien con los ojos, el conocimiento y la conciencia de Mimir no podía detectarla. Zelos entonces liberó el hechizo de ocultación, lo que les permitió ser vistos de nuevo. Mimir pareció sorprendido al notar las águilas dando vueltas, criaturas que no había visto en varios días. El tema de conversación. El hombre tatuado que viaja con un niño hechicero y otro niño, dijo Mimir, señalándolos con la cabeza. Kratos se giró hacia Atreus, que permanecía en silencio a su lado. Muchacho, revisa su rastro y asegúrate de que estemos solos, ordenó Kratos. Atreus intentó discutir, pero Kratos alzó la voz, dejándole sin otra opción que obedecer. Zelos permaneció junto a su padre, observando en silencio. Él no sabe lo que eres, le dijo Mimir a Kratos, comprendiendo ya la tensión tácita entre Kratos y Atreus, mientras le daba a Zelos una mirada cómplice. Y así lo mantendría. ¿Quién eres? Preguntó Kratos. Mimir se aclaró la garganta, preparando la misma introducción de siempre. Zelos puso los ojos en blanco, reconociendo la rutina familiar. Yo. Soy el mayor embajador ante los dioses, los gigantes y todas las criaturas de los 9 reinos. Conozco cada rincón de estas tierras, cada idioma hablado, cada guerra librada y cada trato hecho. Me llaman Mimir, el hombre más inteligente del mundo, y tengo la respuesta a todas sus preguntas, anunció Mimir con orgullo. Antes de que Kratos pudiera responder, Zelos habló primero. ¿Aún no has cambiado, Mimir?, dijo Zelos. Mimir se giró hacia él y sonrió. Amigo mío, ha pasado demasiado tiempo. Debo decir que no esperaba que fueras un niño.
Me sorprendió bastante, respondió Mimir con cariño. Sabía que Celos era con quien se había comunicado a través de la forma de águila, y darse cuenta de que el niño que estaba frente a él era esa misma presencia lo divirtió mucho. Kratos miró a ambos, confundido, mientras Celos y Mimir hablaban entre sí de una manera que solo lo harían viejos conocidos. Nunca esperé que te vieras tan joven. Normalmente, cualquiera que domine la magia al nivel que demuestras ya tiene miles de años. La magia requiere un refinamiento constante y largos períodos de prueba y error. Sin embargo, aquí estás, apenas entrando en la edad adulta, pero ya te encuentras entre los magos más fuertes que he visto, le dijo Mimir a Celos, observándolo con curiosidad, como si intentara encajar cada pieza. Ja 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 ja, esa boca tuya acabará causándote problemas. Muchos tomarían esas palabras como simples elogios. Yo no. Aprecio los cumplidos cuando son sinceros, respondió Celos, y ambos compartieron una risa que pareció demasiado natural dada la situación. Kratos se acercó a ellos, y tanto Celos como Mimir volvieron lentamente su atención hacia él al darse cuenta de que habían estado hablando como si no estuviera allí. Disculpa la grosería. Hacía mucho que no hablaba con mi amigo. No esperaba que el niño con el que viajas fuera un dios, aunque sospechaba algo. Ninguna criatura en los 9 reinos puede controlar la magia a una escala tan masiva con tanta facilidad como él. Debes estar orgulloso, hermano, le dijo Mimir a Kratos, quien entonces miró a Celos con expresión severa. Explícate, dijo Kratos, claramente molesto porque habían sucedido cosas sin su conocimiento. Celos asintió con calma. ¿Recuerdas cuando te dije que constantemente invoco águilas y búhos para que registren cada rincón de Midgard, ya que los nuevos ángulos me ayudan a comprender mejor la magia? Mimir fue el único que pudo detectarme. Me llamó la atención y empecé a hablar con él. No exageraba cuando decía que era el hombre más inteligente del mundo. Me ayudó a perfeccionar uno de los hechizos más complejos que he intentado. A cambio, he estado buscando un método para liberarlo de estas ataduras en las que está atrapado. Mimir sonrió al recordarlo mientras Celos continuaba explicando. Ambos guardaron un breve silencio al recordar el largo proceso de experimentación e intercambio de ideas. Tras unos instantes, Atreus finalmente regresó, con aspecto algo cansado, pero atento. No hay nadie ahí fuera. Ya te lo dije, dijo Atreus mientras recuperaba el aliento. Kratos no respondió, sino que se giró hacia Mimir, quien lo miró con una expresión que sugería que ya esperaba que le hicieran preguntas. Su madre ha muerto. Quería que... empezó Kratos, pero Atreus lo terminó por él. Quería que esparciéramos sus cenizas en la cima más alta de todos los reinos, explicó Atreus. La expresión de Mimir se tornó más suave, casi compasiva. Oh. Entonces te equivocaste de lugar, hermanito. El pico más alto no está aquí en Midgard. Está en Jotunheim, el reino de los gigantes, dijo Mimir. Kratos y Atreus se pusieron rígidos de frustración. No es eso lo que ella quiso decir, dijo Kratos, intentando negarlo, pero Mimir insistió. Echen un vistazo. Este es el último puente conocido a Jotunheim. Esa montaña de allá, la que tiene la forma de la punta del dedo de un gigante que roza el cielo, es el verdadero pico más alto de todos los reinos. No este. Mimir les mostró la montaña a través de una ilusión. ¿Por qué no podemos usar ese puente? ¿Tenemos el Bifrost?, preguntó Atreus. Cuando los gigantes destruyeron los otros puentes, encerraron este con una runa secreta. Si la runa aún existe, solo un gigante lo sabría, dijo Celos mientras entraba, dejando claro que ya comprendía la situación. Pero los gigantes abandonaron Midgard hace mucho tiempo, respondió Atreus. Cierto. Pero hoy, el destino ha desatado algo inusual. Solo 2 seres vivos pueden llevarte a donde necesitas ir. Por suerte para ti, mi agenda está vacía, respondió Mimir, lo que confundió aún más a Kratos y Atreus. ¿2? ¿Quién es el segundo?, preguntó Atreus. Celos respondió de inmediato. A mí. Mimir se refiere a mí. Soy uno de los pocos que puede hablar esa lengua desconocida, dijo Celos. ¿Una lengua oscura? Espera, ¿te refieres a...? Empezó Atreus. Sí. Puedo hablar con la serpiente del mundo, respondió Celos. Atreus pareció sorprendido, mientras que Kratos solo pareció ligeramente sorprendido, pero claramente reflexionando sobre las implicaciones. ¿Por qué no hablaste con él antes? ¿Y por qué no nos lo dijiste?, preguntó Atreo. Primero, no tenía motivos para hablar con él. ¿Debería molestarlo solo porque puedo? Segundo, dije algo antes que debería haberlo dejado claro.
Dije que, como ninguno de los dos habla el idioma desconocido, no podrían entenderlo aunque hablara. Supuse que bastaba, pero al parecer no, dijo Celos. Kratos entonces preguntó. ¿Qué debemos hacer, Celos? Celos miró a Mimir y luego a Kratos. ¿Podemos llevar a Mimir con nosotros? Tener a alguien con conocimiento es mejor que andar adivinando. Kratos observó a Mimir un momento antes de responder finalmente. Bien. ¿Qué hay que hacer? Celos asintió con satisfacción, mientras que Atreus y Mimir reaccionaron con entusiasmo. Atreus inmediatamente comenzó a hacerle preguntas a Mimir, mientras Kratos permanecía en silencio, asimilando todo. Yo me encargaré. Mimir, ¿estás listo para tu libertad? Preguntó Celos. Mimir se quedó paralizado, con los ojos abiertos de par en par, incrédulo. ¿Quieres decir que lo descubriste? Dijo Mimir, apenas capaz de mantener la voz firme. Celos asintió, y Mimir casi saltó de alegría, aunque Kratos y Atreus volvieron a estar confundidos. ¿Qué está pasando? Preguntó Atreus. Mimir está atado aquí por Odín. Ninguna arma, ni siquiera el martillo de Thor, puede liberarlo. Cuando conocí a tu hermano, empezó a desarrollar un hechizo antiatadura. Parece que por fin lo terminó, explicó Mimir. Atreus miró a Celos. ¿Ustedes dos se conocen? Te lo explicaré más tarde. Por ahora, lo liberaré, dijo Celos. Luego levantó la mano e invocó complejos círculos mágicos alrededor del árbol. Los círculos brillaron antes de dividirse en innumerables pequeñas mariposas, cada una de las cuales aterrizó sobre las runas talladas en la madera. Cada mariposa absorbía una porción de la magia que mantenía las ataduras en su lugar. Cuantas más mariposas aparecían, más se debilitaba la magia y se formaban grietas en la superficie del árbol. Celos analizaba todo a medida que sucedía, cada fragmento de magia absorbida, procesado y almacenado en su mente. La madera finalmente se partió por completo al desmoronarse las últimas runas. Al instante siguiente, Mimir cayó hacia adelante, liberado de la maldición que lo había atado durante tanto tiempo. Su figura quedó expuesta, y Celos inmediatamente conjuró ropa para él. Mimir permaneció incrédulo, tocándose el pecho y los brazos como si aún esperara que las ataduras permanecieran. Por primera vez desde que los tres llegaron a la cumbre, Mimir estaba completamente libre, vivo y capaz de mantenerse en pie por sí solo. 17 Gracias, hermanito. De verdad no imaginé que una sola conversación me llevaría a la libertad. El destino tiene una forma muy peculiar de conectar a las personas, dijo Mimir, aún con un tono gratamente sorprendido. Antes de que pudiera decir más, Kratos se interpuso frente a él, proyectando una sombra que hizo que Mimir se enderezara. ¿Por qué nos persigue el hijo de Odín? Preguntó Kratos. Era la pregunta que había intentado formular antes, pero los acontecimientos posteriores a la liberación de Mimir por parte de Celos habían dejado el tema a un lado. Mimir tarareó mientras pensaba. Tengo lagunas en mi conocimiento, hermano, pero no carezco de ingenio. Si me das tiempo, puedo reconstruirlo todo. Kratos asintió, aceptando la respuesta por ahora. Felicidades por tu libertad. Debe sentirse bien finalmente poder moverse de nuevo, dijo Atreus de repente mientras se acercaba a Mimir. Uno se siente bien, muchacho. Y un acto como liberarme no es algo que pueda dejar sin recompensa, respondió Mimir. Luego se giró hacia Celos, quien observaba en silencio desde un lado. No tienes que devolver nada. Tu consejo ya fue suficiente. Me ayudó a resolver un hechizo que nunca pensé que completaría, dijo Celos. Su tono dejaba claro que hablaba en serio. Tonterías. Mi consejo no cuesta nada, sobre todo para un amigo. Pero este acto va más allá de cualquier consejo, y me niego a dejarlo sin recompensa. Dime qué deseas y haré lo que pueda para dártelo, dijo Mimir. Celos dudó. No quería que Mimir se sintiera en deuda, pero su expresión dejaba claro que nada lo haría cambiar de opinión. De acuerdo, si insistes. Enséñame cualquier magia que puedas enseñar, dijo Celos sin pensarlo mucho. En su mente, Mimir le enseñaría un solo hechizo o técnica. Sin embargo, Mimir, quien una vez fue conocido como Puki nació de las hadas, tomó las palabras en su forma más literal. Así que, cuando se presentó la oportunidad de dar más, no dudó. Muy bien. Te enseñaré toda la magia que pueda. Ese es nuestro acuerdo, dijo Mimir. Mientras hablaba, una ilusión se formó a su alrededor y se expandió lentamente hasta asemejarse a una biblioteca entera, una biblioteca claramente conectada con la mente de Mimir más que con cualquier estructura física. ¿Qué es esto, Mimir? Preguntó Celos. No esperaba algo de esta magnitud. Simplemente cumplo con el trato.
Me pediste que te enseñara toda la magia que puedo enseñar, y soy capaz de enseñarte todo lo que contenga mi mente. Este es uno de los hechizos. Puedo transferirlo directamente a tu cabeza, respondió Mimir. Atreus y Kratos permanecieron a un lado en silencio, sin saber si intervenir o guardar silencio. Su silencio solo aumentó la tensión. No me refería a eso. Un hechizo habría bastado, dijo Zelos rápidamente. Mimir negó con la cabeza. Lo siento, hermanito, pero siempre cumplo con las palabras de un trato, dijo Mimir. Antes de que Zelos pudiera detenerlo, un rayo de luz concentrado conectó la mente de Mimir con la de Zelos. La información comenzó a llegar a Zelos a una velocidad que le hacía difícil incluso identificar hilos individuales de conocimiento. Sin embargo, la transferencia no fue caótica. Cada hechizo, ritual y concepto teórico llegó de forma perfectamente organizada. Mimir había acumulado conocimiento a lo largo de varias vidas. Gran parte de este se basaba en la magia de la naturaleza y la magia de ilusión, que le había enseñado su antiguo maestro mucho antes de conocer a Odín. También había piezas de conocimiento tomadas de varias razas que vivían dentro del Yggdrasil, junto con algunos hechizos que aprendió durante su servicio a Odín. Cientos de miles de hechizos y rituales inundaron la mente de Zelos. Cada uno incluía el razonamiento detallado de su creación, sus posibles usos, contramedidas, debilidades y las condiciones necesarias para dominarlo. Aunque la transferencia duró 10 minutos, Zelos la experimentó como si hubiera estado en un estado onírico durante mucho más tiempo. Cuando la luz finalmente se desvaneció, sintió una opresión dolorosa en la cabeza con la nueva información. Pero más allá del dolor, había claridad. En cuestión de minutos, se había convertido en un maestro de la magia de ilusión, la magia de la naturaleza e incluso de ciertas técnicas de magia arcana. Esto es demasiado, Mimir. De verdad. Es mucho más de lo que esperaba, dijo Zelos mientras se llevaba una mano a la frente. Mimir simplemente negó con la cabeza. Cuando estuve preso, ninguna de la magia que había reunido pudo liberarme. Todo mi conocimiento se volvió inútil justo cuando más lo necesitaba. Fue una dura lección, y si tuviera la opción, lo volvería a adquirir. Tú me diste la libertad. Transmitir mi conocimiento es lo mínimo que puedo hacer. Zelos permaneció en silencio, incapaz de discutir. La sinceridad de Mimir no dejaba lugar a dudas. De acuerdo. Lo acepto. Estos hechizos no existen en este reino y no se pueden aprender mediante el estudio regular. Sería una tontería rechazar algo que no se puede recuperar, dijo Zelos. Atreus parpadeó. Espera. ¿Por qué tienes magia que no es de este reino? Oh, no soy originario de aquí, muchacho. Vengo de una tierra lejana con un nombre que ya no uso. Cuando llegué a estas costas, elegí vivir como un hombre diferente. Pero esa es una historia para otro momento, dijo Mimir. Atreo aceptó la respuesta con facilidad, mientras Kratos observaba a Mimir con cierta comprensión. Kratos también había dejado atrás una patria, y las palabras de Mimir suscitaban preguntas que Kratos no expresó. Basta. Debemos continuar nuestro viaje. ¿A dónde vamos ahora, Mimir? Preguntó Kratos tras un momento de silencio. Iremos a la ubicación del último gigante que queda en Midgard. Cerca de allí, encontrarán una plataforma con un cuerno. Tópenlo para invocar a la serpiente del mundo, explicó Mimir. Los cuatro caminaron hacia el acantilado. Zelos le lanzó un hechizo de vuelo a Kratos para que todos descendieran al mismo ritmo. Zelos ya era capaz de flotar por sí solo, mientras que Atreus y Mimir invocaron alas en sus espaldas. Los cuatro bajaron del acantilado y descendieron lentamente hacia el bosque, asegurándose de no perder tiempo en el largo camino de bajada. Los cuatro descendieron rápidamente al lugar donde Zelos había matado al dragón. Juntos, desanduvieron sus pasos por el sendero de la montaña. Durante el descenso, Atreus caminó junto a Mimir y continuó haciéndole preguntas sin parar. ¿De verdad nos hablaría la serpiente del mundo? ¿Y si se enoja porque la molestamos? Preguntó Atreus mientras Mimir escuchaba con paciencia. No del todo, muchachito. Pocos se dan cuenta, pero a Jormungandr le gusta conversar. El problema es que habla una lengua muerta, más antigua que estas mismas montañas. Casi nadie vivo sabe entenderla. Solo Zelos y yo la hablamos con fluidez, respondió Mimir. Atreus se quedó pensativo de repente mientras una idea se formaba en su mente. ¿Crees que podrías enseñarme a hablar con la serpiente del mundo? ¿Cómo le enseñaste a Zelos? Preguntó Atreus, claramente interesado en la idea de aprender otra lengua antigua. Quizás ni siquiera necesites instrucción formal.
Una vez que escuches hablar a Mimir, podrías aprenderlo más rápido de lo que esperamos. Eres mucho más talentoso que yo para los idiomas, dijo Celos. Sabía perfectamente que Atreus tenía un don natural para comprender palabras y símbolos. Odín había confiado en esa misma habilidad durante la búsqueda de la máscara. ¿De verdad lo crees? Preguntó Atreus, volviéndose hacia Celos con una mirada esperanzada. Celos simplemente asintió. Mimir observó el intercambio con interés. Si es así, puede que también tengas un gran talento para la magia. La verdadera hechicería comienza con la comprensión de los fundamentos del lenguaje. Quienes dominan las raíces de las palabras suelen convertirse en hechiceros excepcionales, dijo Mimir, y los ojos de Atreus se iluminaron de emoción. Gracias, Mimir, respondió Atreus, lo que hizo que Mimir pareciera un poco avergonzado por recibir un cumplido tan directo. Continuaron por el camino y pronto encontraron más Draugrs bloqueando su paso. Kratos se abrió paso a través de la línea del frente mientras Celos eliminaba silenciosamente a varios con hechizos precisos. Atreus se unió al combate, y Mimir también demostró algunas de sus habilidades. Unas gruesas ramas brotaron del suelo y envolvieron a varios Draugrs, aplastándolos lentamente. Cuando un Draugr logró atacarlo, Mimir pareció recibir un golpe en el cuello, pero la imagen parpadeó y desapareció. El verdadero Mimir reapareció al lado de la criatura y le clavó una espada directamente en el cráneo. Atreus lo miró con asombro. Ese fue un hechizo impresionante. ¿Podrías enseñármelo? Claro, muchachito. ¿Quieres que te transfiera el conocimiento directamente a la mente? Preguntó Mimir, ofreciendo el mismo método que había usado una vez con Celos. Atreus negó con la cabeza inmediatamente. No, prefiero aprender las cosas de la forma habitual. Celos me dijo que si confío demasiado en los atajos, nunca absorberé los hechizos en mi subconsciente de la misma manera que cuando los aprendo correctamente, dijo Atreus. La experiencia es importante al aprender magia. Es lo que distingue a alguien que simplemente conoce un hechizo de alguien que lo domina, añadió Mimir. Atreus volvió a mirar a Mimir. Entonces, ¿por qué insertaste información directamente en la mente de Celos? Mimir rió entre dientes. Porque tu hermano es extremadamente testarudo. Si hubiera intentado enseñarle cada hechizo paso a paso, se habría parado después de la segunda lección al darse cuenta de la cantidad de explicaciones que implica. Es inteligente y ya tiene una sólida base de magia. Tenía la experiencia para manejar el método directo. Atreus asintió y miró hacia Celos, quien simplemente escuchó en silencio mientras Kratos continuaba liderando al grupo hacia adelante sin hacer ningún comentario sobre el tema. Tras un largo rato caminando y desandando su ruta, finalmente llegaron al puente. Mimir comenzó a guiarlos hacia el cuerno incrustado en la antigua estructura. Una vez allí, Mimir se preparó. Muy bien, deséenme suerte, dijo mientras tocaba el cuerno. El sonido resonó por todo el lago. Incluso la tranquila superficie del agua tembló con pequeñas ondas. A lo lejos, el enorme cuerpo serpentino se movió, extendiéndose por la cordillera. La serpiente del mundo levantó lentamente la cabeza, lo suficientemente alta como para que los cuatro pudieran ver sus enormes ojos. Sin previo aviso, Jormungandr atacó repentinamente la estatua de Thor, sentada en el lago. Aplastó la figura de piedra y la masticó en grandes trozos antes de tragársela entera. ¿Por qué hace eso? ¿No le duele? Preguntó Atreus mientras observaba la escena. Para responder a tu primera pregunta, Odín construyó esa estatua en honor a Thor. La serpiente del mundo lo desprecia, así que probablemente estaba cansado de mirarla. Y para la segunda pregunta, bueno, él y Thor comparten una historia desagradable. O la compartirán. Despertar y ver la estatua debió irritarlo más que tragarse trozos de piedra, explicó Mimir. Vio que Atreus se preparaba para preguntar más, pero Kratos lo interrumpió. No. Nuestra única preocupación es Jotunheim, dijo Kratos con firmeza. Celos se acercó a Atreus. Observa atentamente la conversación. Aunque aún no entiendas las palabras, intenta observar cómo hablan. Mimir comenzó a hablar con la serpiente del mundo en la lengua ancestral. Al principio, Jormungandr parecía enojado, elevándose como si se preparara para atacar. Mimir aclaró rápidamente el malentendido. Él conoce el dolor de su pérdida. Nos ayudará, declaró Mimir, y la serpiente del mundo bajó la cabeza. Luego, empujó el puente para que se moviera hacia su destino. Antes de moverse por completo, la atención de Jormungandr se centró en Atreus y Celos. La serpiente emitió una larga serie de sonidos profundos que solo Celos y Mimir pudieron comprender. Conozco a estos dos, dijo la serpiente del mundo.
La declaración sorprendió a Mimir. 5 Interesante, comentó Mimir en voz baja mientras el puente seguía moviéndose. Atreo, curioso e impaciente, preguntó. ¿Qué dijo, Mimir? ¿Mencionó algo importante? Oh, no hay nada de qué preocuparse, respondió Mimir, aunque Atreus claramente no le creyó y se giró hacia Celos. Dijo que nos conoce. Si tuviera que adivinar, diría que nos encontró en el futuro. Hay una vieja historia que Mimir me contó una vez. Durante el Ragnarok, Thor y la serpiente del mundo lucharon con tanta violencia que la fuerza sacudió todo el árbol Yggdrasil. La serpiente del mundo fue arrojada a través del tejido del tiempo y enviada al pasado. Es solo una historia, así que tómalo a la ligera, pero coincide con lo que dijo, explicó Celos. Atreus escuchó atentamente mientras Mimir seguía hablando en voz baja con Kratos sobre sus próximos pasos. 5 Escucha con atención. Necesitamos 2 cosas antes de llegar a la tierra de los gigantes. Primero, debemos aprender la runa de viaje que permite viajar a Jotunheim. Segundo, debemos grabar esa runa en el otro portal especial, explicó Mimir a Kratos mientras Celos y Atreus escuchaban en silencio. Seguían siendo impulsados por la corriente que la serpiente del mundo creó al mover el puente. ¿La puerta donde te encontramos por primera vez, Mimir? Preguntó Atreus para asegurarse de que lo entendía. Correcto. Aunque los gigantes, en su infinita sabiduría, se aseguraron de que ningún cincel común pudiera tallar esa runa. Solo la punta de un cincel mágico puede abrir esa puerta. Por suerte, sé exactamente dónde está el cincel y no está lejos de aquí, confirmó Mimir. Espera, ¿ese es el que pertenece al gigante realmente gigante? Preguntó Celos aunque ya sabía la respuesta. Es justo ese, respondió Mimir, lo que solo aumentó la confusión de Atreus. Kratos simplemente escuchó en silencio. ¿De qué están hablando? Preguntó Atreus mientras los miraba. Te contaré la historia cuando nos acerquemos. Primero, búscame un bote y te llevaré al cincel, dijo Mimir. Atreus se emocionó de inmediato, anticipando ya otra larga historia. Celos compartía esa emoción, aunque sus razones eran diferentes. Esta vez viviría los acontecimientos en persona en lugar de verlos en un juego, por lo que todo se sentiría más real y más atractivo. Los 4 bajaron de la plataforma del puente y se dirigieron hacia el barco abandonado en la orilla. Celos usó la nueva magia que aprendió de Mimir para agrandar el barco. Le sorprendió no haber creado nunca un hechizo de agrandamiento sencillo, a pesar de ser capaz de construir otros mucho más complejos. La serpiente parecía enfadada antes. ¿Dijiste algo malo, Mimir? Preguntó Atreus, recordando cómo reaccionó la serpiente del mundo antes de calmarse. La serpiente del mundo creyó que Mimir se presentó como amigo de Odín y Thor. Por eso se molestó, explicó Celos antes de que Mimir pudiera responder. Mimir rió después. Así es. Perdóname, muchachito. Nunca he hablado la lengua muerta estando sobrio, admitió Mimir. Atreus suspiró aliviado, agradecido de que el malentendido no acabara con la serpiente partiéndolos en 2. Vámonos, dijo Kratos. Su tono dejaba claro que su paciencia ya había sido puesta a prueba por la continua charla. Los 3 subieron al barco ampliado sin problemas, y había espacio de sobra para todos gracias a la magia que Mimir le había enseñado a Celos. Este hechizo es increíblemente práctico. Me sorprende no haberlo pensado antes, dijo Celos. Mimir sonrió ampliamente, visiblemente complacido de volver a la aventura después de estar atrapado en un árbol tanto tiempo. Nadie está más sorprendido que yo, hermanito. Puedes crear magia avanzada con mecánicas complicadas que incluso a mí me cuesta seguir, pero técnicas tan sencillas como esta parecen pasarte desapercibidas, bromeó Mimir. Entonces ocurrió algo inesperado, que hizo que Celos y Atreus se detuvieran. Kratos habló. Un erudito que aspira a las estrellas a menudo olvida la hierba que pisa. Muchos guerreros hacen lo mismo. Se centran demasiado en técnicas avanzadas y olvidan lo básico de su entrenamiento. Te enseñé a evitar ese error, pero parece que lo has olvidado, Celos, dijo Kratos. Sus palabras eran serenas, pero contundentes. 8 Atreus miró a Kratos con los ojos muy abiertos, casi conmocionado. Celos reaccionó igual. ¿Qué fue eso? Celos, ¿lo oíste también? Preguntó Atreus. Lo oí. No esperaba que mi padre dijera algo así. ¿De dónde lo sacaste? Preguntó Celos. Kratos dio una respuesta simple. Tu madre. Uno en cuanto lo dijo, Celos y Atreus se callaron. Las bromas desenfadadas que estaban a punto de empezar se desvanecieron al instante.
Kratos no solía mencionar a Faye con tanta naturalidad, e incluso él parecía consciente de que había hablado más de lo que pretendía. El silencio llenó el bote. Los únicos sonidos eran los remos cortando el agua y las ondas que se extendían por el lago. Finalmente, Kratos rompió el silencio. Este cincel que buscamos. ¿Qué es exactamente? Mimir se animó un poco, agradecido por el cambio de humor. Me alegra que preguntes. Tengo una historia que lo explica todo. Había una vez un gigante llamado Tamur, un gigante extremadamente grande, incluso entre los de su propia especie. A pesar de su tamaño, era el mejor cantero que el mundo había visto jamás. Tamur esperaba algún día transmitir su vasto conocimiento a su hijo, Rimtur. Mimir explicó entonces, y luego continuó. El problema era que el joven tenía el corazón de un guerrero más que el de un artesano. Quizás el padre tenía demasiado miedo y cautela, mientras que el hijo tenía muy pocos. Su desacuerdo derivó en una pelea, y en su frustración, Tamur golpeó a su hijo. Rimtur huyó en la noche. Avergonzado y arrepentido, Tamur lo persiguió. En su estado emocional, se perdió mientras vagaba por Midgard. Tristemente, llamó la atención de la única persona con la que nunca quiso encontrarse a solas en la oscuridad del bosque, Thor. Zelos se inclinó un poco hacia adelante. Le gustaba escuchar la historia en persona. Atreus, sin embargo, parecía preocupado. Thor lo mató. ¿Cayó sobre una aldea, no? Preguntó Atreus en voz baja. A medida que el barco se acercaba, la aldea destruida se hizo visible. Sí. Cuando Tamur cayó, destruyó todo el lugar. La aldea era conocida por adorar al dios Vanir. Thor siempre se jactaba de haberlo planeado todo, pero la verdad es que el idiota sudoroso simplemente tuvo suerte, dijo Mimir con evidente amargura. Era obvio que Mimir tenía una larga lista de arrepentimientos relacionados con su tiempo con los Aesir. ¿Qué pasa con los supervivientes? Preguntó Atreus con creciente preocupación. Tamur era un gigante de hielo. Al morir, su último aliento lo congeló todo, respondió Mimir. Su llegada coincidió perfectamente con el momento en que llegaron al enorme cadáver congelado. Tamur yacía sobre la tierra como una montaña caída. Atreus contempló la escena con expresión horrorizada, intentando comprender la magnitud de la tragedia. Zelos, por su parte, miró el enorme cuerpo congelado con una chispa de emoción. El gran tamaño del gigante, combinado con el conocimiento de lo que estaban a punto de hacer, despertó una idea en su mente mientras estudiaba el paisaje helado que los rodeaba. 10.